Cristo, mis hermanos. Decíamos para nuestro hermano Dorian. Que Dios lo bendiga y que lo siga usando. También Dios bendiga el ministerio de la música, de la alabanza. Vamos a pedir a cada quien que pasen a sus respectivos lugares. Ya están preparados ahí para ustedes. Los adultos permanecemos aquí, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el verso 35, del verso 35 hasta el verso 40. Aleluya. Vamos a estar mirando, el tema que vamos a estar mirando el día de hoy se titula ¿Quién sostiene el timón de tu vida? ¿Quién sostiene el timón de tu vida? Aleluya. Aleluya. Está pensando en tumores. Bueno, pues tumores se destilpan ahora en el nombre de Jesucristo. Qué buena aplicación, hermanos. Amén. ¿Quién sostiene el timón de tu vida? Dice Marcos 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Quien les dijo fue Jesús. Y despidiendo a las multitudes le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa. Mire dónde está Jesús. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabrestal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió a los vientos y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por esta palabra, Señor, que hoy traemos a tus hijos, a tu pueblo, Señor, para que se alimente, Señor, para que se sustente a través de tu palabra, Señor, para que la bendición, Señor, de sus vidas sea grande cada día, Señor. Yo te pido que tú toques el alma, la vida, el corazón, el espíritu de cada uno de ellos. Mis hermanos que están ahí conectados en vivo, Señor, que van a mirar esta predicación, también te pido que les envíes una bendición también de tu palabra, Señor, y que ellos, Señor, puedan ser fortalecidos, que ellos puedan recibir un mensaje que les ayude a dirigir, a direccionar sus vidas, a caminar, Señor, de una manera correcta, a ir delante de tu presencia, Señor. Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Saludo a mis hermanos que están ahí en la transmisión en vivo. Bendiciones. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios los guarde, sigan conectados, sigan recibiendo la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir sobre el tema que voy a hablar: ¿quién sostiene el timón de tu vida? Es muy importante. Quien sostiene el timón de tu vida es muy importante, mi amado hermano. Puede ser muy importante o puede ser, hermanos, quien lleva el timón de tu vida, quien está sosteniendo el timón de tu vida, puede producir dos cosas, o puede llevarte a dos lugares diferentes. Uno puede llevarte al lugar al final de la bendición, otro te puede llevar a un final de destrucción. Esto depende de quién está tomando el timón o el control de tu vida. Ahí miramos el timón, amén. ¿Quién sostiene el timón de tu vida? Ahí estamos mirando. Ahí está otro timón. Dale a Dios el timón de tu vida. Se está haciendo una invitación. Darle a Dios, entregarle a Dios. En otras palabras, quiere decir entregarle a Dios el control total de nuestra vida. Que Dios sea el que toma el timón de nuestra vida. Esto es algo que nos cuesta. Nos cuesta aún al ministerio, le cuesta a la iglesia, nos cuesta, hermanos, entregarle a Dios todas las áreas de nuestras vidas. Entregarle a Dios el timón de nuestra vida.
el control de nuestra vida. Ahorita vamos a ver la definición de qué es timón. Aquí relata la historia de Jesús después que Jesús multiplica los panes y los peces, y Jesús decide irse al otro lado del mar de Galilea, donde allá se encuentra con el endemoniado gadareno. Entonces ahí nos relata la historia, lo que pasa en el proceso, en el momento que van en medio del mar. Entonces viene una tormenta que las olas, avienta las olas para dentro de la barca, y los discípulos pues estaban muy angustiados, estaban muy preocupados. Amén. Pero Jesús iba ahí. Amén. Jesús iba ahí. Diga, aunque haya tormentas, Jesús va ahí. Aleluya. Y Jesús estaba en un lugar, amados hermanos, que era la popa, el lugar de los controles. La popa era el lugar donde estaba todo el control de esa barca. Así es que Jesús tenía todo el control. Dije, Jesús tenía todo el control. Jesús estaba durmiendo reposadamente, porque Jesús sabía quién tenía el timón de su vida. Jesús sabía que Dios tenía el timón de su vida. Los discípulos no alcanzaron a entender esto, que Jesús tenía el timón de la vida de ellos. A veces, aunque vengan tormentas a nuestra vida, hermanos, y sintamos que nos hacen naufragar, nosotros debemos de sostenernos en nuestra fe. Debemos de mantenernos en nuestra fe, amados hermanos. Debemos de seguir creyendo que es Dios el que tiene el timón de nuestra vida. Tu barca no se va a ir a la deriva cuando Dios tiene el timón de tu vida. Aunque las olas golpeen tu barca, aunque las olas quieran inundar tu barca, si el Señor tiene el timón de tu vida, esa barca, hermano, no va a naufragar. Así es que nosotros debemos de sentir esa seguridad, que Dios tiene el timón de nuestra vida. A Él le hemos entregado el control. Amén. Nosotros debemos de darle al Señor el control o el timón de nuestra vida. Vuelvo a preguntar, ¿quién sostiene el timón de tu vida? La respuesta no está en un sí. La respuesta está en realmente cómo vives tú la vida delante del Señor. ¿De qué forma tú les das tu vida, le entregas tu vida al Señor? ¿De qué manera Dios maneja tu vida? ¿De qué manera Dios dirige tu vida? ¿Cuánto te cuesta a ti que Dios gobierne tu vida? ¿De cuánta parte de tu vida Dios tiene el control? Eso es importante, hermanos, saber. Acuérdense que cuando Dios nos llama, Él nos llama a una entrega total. Dije, cuando Dios nos llama, Él nos llama a una entrega total. El ser humano acostumbrado a servir a Dios nomás con lo que puede. Amén. No ofrece todo lo que tiene. No entrega, no le da a Dios todo. Solo le da una parte de su vida. Una parte de su vida la quiere manejar Él, y otra parte de su vida se la da a Dios que se la maneje. Y eso no funciona de esa manera, hermanos. Le damos a Dios el control total. Le entregamos a Dios el timón total, o no le damos nada, hermanos. Dios quiere dirigir toda tu vida o no dirigir nada. Simplemente así. El Señor no quiere manejar solo una parte de tu vida, porque Dios sabe que no te va a beneficiar de ninguna manera. Entonces el Señor dice, control total, controlo todo el área de tu vida, me entregas todo el timón. Amén. Yo me hago encargo de manejar el timón de tu vida, de tener el control de tu vida, o no me entregas nada. Y esa es la parte que nosotros debemos de determinar en nuestras vidas. Asegurarnos que Dios realmente es el que está sosteniendo, el que está tomando el control de nuestras vidas. ¿Qué es el timón? Mire, voy a dar el significado de lo que es un timón. El timón es el que da el mando a una nave. Ese es el timón. Entonces, en el área de nuestra vida espiritual, aplicándolo a lo espiritual, el timón es aquella que da el mando a nuestras vidas. Amén. Tu familia representa la barca donde tú vas. La iglesia representa la barca donde nosotros vamos. Para que todo esté bien en tu familia, para que todo esté bien en tu vida espiritual, tú tienes que entregarle el timón, que es el mando, a Dios. Amén. Dios tiene que tomar el mando en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Dios es el que debe de llevar
el mando. Él debe ser el comandante de esa vida. Otro significado del timón es el que gobierna. Amén. Si Cristo no gobierna tu vida, Él no está sosteniendo el timón de tu vida. No es Cristo el que tiene el timón de tu vida. Si a veces tú ordenas tu vida, si tú das órdenes a tu vida, si tú gobiernas tu vida y sacas tu vida del gobierno de Dios, entonces no es Dios gobernando tu vida, eres tú gobernando tu vida. Entonces, realmente entregarle el timón a Dios, el mando a Dios, el control a Dios, es dejar a Dios que gobierne nuestra vida. Otro significado del timón es el que marca el rumbo. Es Cristo el que vino a marcar un rumbo para cada uno de nosotros. Es Cristo el que vino a marcar una dirección para cada uno de nosotros. El plan de Cristo es que nosotros, la dirección que nosotros terminemos, es que nosotros terminemos delante de su presencia. Es que nosotros terminemos reuniéndonos con Él ese día del arrebatamiento. Cristo vino y marcó un rumbo, que es el rumbo de la salvación de la vida de cada uno de nosotros. La única forma de recibir esa salvación, de llegar a ese rumbo, es que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida, el timón de nuestra vida. Cuando usted le da el timón de su vida a Dios, usted le está diciendo al Señor: Señor, toma el rumbo de mi vida. Ahora no soy yo, Señor. Pablo le dijo al Señor: ahora vivo yo, ya no, ahora Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo: ahora no soy yo, ahora tú eres, Señor, en mí. Amén. Lo que antes vivía en la carne, Pablo dice: ahora lo vivo en Cristo. Porque Pablo le entregó el timón de su vida al Señor Jesucristo. A partir de ahí, Pablo se dedicó a un servicio, mi amado hermano. Por eso Pablo, él puede ver el destino de su vida. Y él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando una corona de justicia. Porque Pablo había entregado toda su vida total, le había dado todo el control, había dejado que Cristo gobernara su vida, que le había entregado el mando de su vida a Cristo. Y sobre todo, él, amados hermanos, terminó en el rumbo que Cristo le había marcado a él. Él terminó en el rumbo correcto. Él terminó recibiendo una corona. Él terminó en el blanco que es Cristo. Cuando Pablo murió, él murió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuérdese que cuando la trompeta suene, aquellos que terminaron en el rumbo, los que murieron en Cristo, se van a levantar y van a resucitar y van a tener un encuentro con el Señor. Y ese va a ser el rumbo final de sus vidas: estar con Cristo Jesús por toda la eternidad, viviendo para siempre con el Señor. Ese es el rumbo en que va a terminar el creyente que le da a Cristo el timón de su vida. Otro significado del timón de la vida es la dirección. Es la dirección. Cuando usted le da el timón a su vida, es el Señor el que le da la dirección a su vida. No es usted dirigiendo su vida, es Cristo dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos, amados hermanos, ceder a todo esto que significa el timón. Usted debe ceder al mando de Dios, debe ceder al gobierno de Dios, debe de ceder al rumbo que Dios le quiere dar, y debe de ceder a la dirección que Dios le quiere dar a usted. Si usted realmente quiere que el Señor sostenga el rumbo de su vida, deje a Dios dirigir su vida. A esto yo le llamo un control total que Dios toma de nuestra vida cuando Dios toma el timón. Otro, ya le dije a usted que Dios le da dirección a su vida. Otro término del timón es el destino. Amén. Es el Señor el que le da el destino a su vida. Y el destino final de nosotros será la vida eterna con el Señor para siempre. Ese es el destino. Ahora, yo le quiero decir que vale la pena, mi amado hermano, dejar que Dios sostenga el timón de nuestra vida. Vuelvo a preguntar: ¿quién tiene el timón de tu vida? ¿Quién? Porque acuérdese, basado en lo que tiene quien tiene el timón de su vida, va a tener el mando.
va a tener el gobierno, va a tener el rumbo, va a tener la dirección y va a tener el destino. Si Cristo no tiene el timón de su vida y algo más lo tiene, si los afanes de esta vida lo tienen, si las ocupaciones de su vida lo tienen, si usted mismo toma el control el timón de su vida, entonces usted mismo tiene todo esto. Pero si Cristo tiene el timón de su vida, Cristo tiene el mando, Cristo tiene el gobierno, Cristo tiene el rumbo, Cristo tiene la dirección y Cristo tiene el destino de su vida. Terminaremos en la presencia del Señor. Terminaremos en victoria con Cristo Jesús, si el Señor tiene el timón de nuestra vida. Por eso aquí la pregunta importante: ¿quién lo tiene? El timón de tu vida. ¿Quién está sosteniendo el timón de tu vida? ¿Quién? Aleluya. La respuesta que usted tenga a esto va a ser clave, hermano. Usted se salva o se pierde basado en quién sostiene el timón de tu vida. Como cristianos debemos ser sabios en esta evaluación, hermanos, y no engañarnos, porque de ninguna forma vamos a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Somos nosotros los que terminaremos engañados. Dice, muchas veces nos olvidamos de quién tiene el control de todo. No, nos olvidamos de que Él es el capitán del barco y vienen los vientos y las olas a nuestra vida y nos preocupamos, nos estresamos y sentimos que no podemos más cuando nos olvidamos. Cuando la persona se olvida quién tiene el control de su vida, se va a estresar, se va a preocupar, se va a angustiar y va a decir, no puedo más. Esto es porque está ignorando que Cristo debe de tener el control de su vida. Cuando usted entra en situaciones, cuando vienen tormentas y usted siente que no las puede resolver, es porque usted no tiene el timón de su vida. En esta escritura que miramos, Marcos 4:35, los discípulos muestran que ellos tenían una inmadurez y ellos enseñan que realmente no estaban confiando. Por eso Jesús aquí les llama la atención y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando usted no pone su fe completa en Dios, usted no puede tener el timón, usted no puede entregarle el timón a Dios. Entonces, cuando usted le entrega el timón a Dios, la evidencia es que usted tiene una fe total. Los apóstoles para este tiempo todavía no habían desarrollado su fe. Y mire, ellos acababan de mirar la multiplicación de panes y de peces. Y ellos pudieron mirar cómo el Señor alimentó a 5,000, no contando las mujeres y los niños. Pero aún con todo eso, hermanos, ellos pudieron ver la provisión. Ellos mismos repartieron esos panes y esos peces. Ellos miraban cómo se multiplicaban. Pero aún así no habían desarrollado fe. Hay gente en la iglesia, hay hermanos que han recibido tantos milagros, han visto tantas señales, han visto tantas maravillas en sus vidas, han visto sus matrimonios restaurados, han visto sanidades, han visto, mis amados hermanos, casi han visto resurrección en sus vidas, pero aún así todavía no han desarrollado una fe genuina y no le han entregado a Dios el control, el timón de sus vidas. Y cuando vienen las tormentas es cuando titubean y es cuando entran en temores y entran en miedos, sabiendo que Cristo está ahí. Ellos no tenían que molestar a Jesús de donde Jesús estaba. Si ellos realmente hubieran tenido fe, no hubieran levantado al maestro, ni tampoco le hubieran hecho ese reclamo. Muchas de las veces nosotros le hacemos reclamo al Señor por la fe que nosotros no tenemos. Le hacemos reclamos al Señor por la fe que todavía no hemos desarrollado. Cuando las tormentas vienen y que nos enfrentan, entramos en un temor y una angustia porque no tenemos nuestra fe desarrollada o no hemos crecido en fe. Y ahí es cuando le reclamamos al Señor y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me vienen estos sacudimientos? ¿Por qué a mí me vienen todos estos problemas? ¿Por qué a mí?
Acuérdese que esos problemas, esos sacudimientos son para que usted reconozca que es Dios el que lleva el control y el timón de su vida. Cuando usted cree que Dios tiene el control, el timón de su vida, usted, aunque vengan tormentas, usted no va a temer ni tampoco va a tener miedo, porque usted sabe que Dios lo va a librar de esa tormenta. Dios lo va a librar de ese problema. Dios lo va a sacar ileso de esa situación, porque usted sabe que el que tiene el control en medio de la situación es Dios. Si nosotros confiamos y creemos en Dios y le damos el timón de nuestra vida al Señor, que nosotros vamos a creer que este asunto de coronavirus no va a afectarnos ni va a afectar la iglesia. Hoy escuchaba, lamentablemente y desgraciadamente escuchaba que hoy ya muchos pastores ya no están en sus iglesias. Muchos pastores no les alcanzó el nivel económico para seguir pagando las rentas. Hoy muchos edificios donde eran congregaciones, ahora ya muchos están vacíos, otros están siendo ocupados con otras cosas, otros negocios. Otros, la misma iglesia, le dieron otra dirección al negocio, al salón, lo ocupan para otras cosas, hermanos, porque no pudieron soportar esta tormenta. Vinieron las tormentas fuertes y la casa cayó. Amén. Se derrumbó la iglesia. Ahora no hay iglesia, porque quizás perdieron su fe con esta tormenta de coronavirus. Pero sin embargo nosotros hemos creído, nosotros en medio de la tormenta, nosotros hemos creído que el Señor tiene el timón de la iglesia. El Señor nos ha mostrado que Él tiene el timón de esta iglesia, puesto que ahora en tiempo de pandemia y de crisis nosotros compramos propiedad. ¿Y esto quién lo hace? Solo aquel que tiene el control. Imagínate que en medio del movimiento, del temblor, del sacudimiento económico que está viviendo esta nación, la iglesia pueda comprar propiedad. Y no solo eso, mi amado hermano, que todavía pueda haber esa bendición en medio de la iglesia, el pueblo del Señor, que tú estés siendo bendecido materialmente, espiritualmente. Esto es señal que Dios es el que lleva el timón de esta iglesia. Si hay algo que yo he aprendido desde el principio que abrí la iglesia hace casi 16 años, es que yo le entregué al Señor el timón de esta iglesia y le dije: Señor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, tú la diriges, Señor, tú la ordenas, tú la estableciste, Señor, tú tomas el control de ella. Y el Señor lo ha hecho así, y yo confío y yo creo, amados hermanos, que el Señor siempre va a dirigir, a llevar el timón de esta iglesia. Es el Señor el que sostiene el timón de esta iglesia. Estoy hablando a nivel visión, a nivel iglesia, a nivel general. Yo no estoy hablando de las vidas personales. Amado hermano, en la vida, en el área general de la iglesia, es mi responsabilidad entregarle al Señor el timón de esta iglesia, para que el Señor gobierne, para que el Señor dirija, para que el Señor, amados hermanos, ponga la meta de esta iglesia. El Señor lleve la dirección de esta iglesia. Es el Señor el que lo hace. Es mi responsabilidad y el Señor lo ha hecho, y así yo lo creo. Yo tengo fe que Dios tiene el timón de esta iglesia. Pero en la vida personal, ministerial de cada uno de ustedes, ustedes deben de tener esa fe suficiente para poner en el Señor el timón de sus vidas, de sus ministerios, de sus familias, para que sea Dios el que está llevando el control y la dirección de sus familias, de la iglesia, perdón, de ustedes, de sus familias y de sus ministerios. Ustedes deben entregarle a Dios el timón. A nivel iglesia, el Señor lleva el timón de esta iglesia. Y esta iglesia ha tenido muchas tormentas. Esta iglesia ha tenido muchos embates. Esta iglesia ha sufrido divisiones, ha sufrido golpes, amados hermanos. Pero esta iglesia prevalece, todavía está aquí. ¿Sabe por qué? Porque el que la libra, el que la guarda en medio de las tormentas, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Porque Él es el que lleva el timón de esta iglesia. Y créala que esta iglesia va a permanecer, y esta iglesia va a estar aquí. Venga lo que venga, pase lo que pase, vengan las pandemias que vengan, esta iglesia va a seguir todavía navegando en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque es Cristo el que lleva el timón de esta iglesia, hermanos. Sí, yo lo creo de esa manera. Cristo lleva el timón del área económica.
Cristo lleva el timón del área ministerial. Cristo lleva el timón del área de liderazgo. Cristo lleva el timón del área eclesiástica, de la membresía de la iglesia. Cristo lleva el timón de la vida de este pastor. Y si el Señor puede controlar todo eso, el Señor puede tomar control de esta navegación, y el Señor puede llevar esta iglesia a un rumbo correcto y a una dirección correcta. No importa los embates, no importa los golpes que esta iglesia reciba, siempre esta iglesia va a sobrevivir a todo eso. Declaro, amén, que esta iglesia va a sobrevivir a todo esto, porque quien la sostiene, quien la guía y quien tiene el timón es Dios. Es Dios. Esta iglesia en esta pandemia no hemos pedido dinero adicional para pagar la renta, para pagar los biles. Nunca se ha pedido dinero adicional del que ustedes dan para cubrir gastos. En este año, en estos 9 meses, 10 meses, no se ha pedido, y ustedes son testigos, y lo testifico aquí adentro, lo testifico para afuera. Esta iglesia, porque es necesario que se publiquen las maravillas del Señor. Amén. Porque Dios tiene el timón de esta iglesia. No hemos pedido, y ustedes son testigos, que no les hemos pedido dinero adicional. Yo no he agarrado el teléfono y se les he dicho: vengan con sus diezmos y vengan con sus ofrendas. Jamás lo he hecho y no lo voy a hacer, porque es Cristo el que lleva el timón de la economía de esta iglesia. Sí, sí. Lo que esta iglesia sabe hacer, quien gobierna, quien lleva el timón de esta iglesia, hace que la iglesia cumpla sus responsabilidades. Y esto bendice a la iglesia del Señor, porque nosotros le entregamos el timón de nuestra vida, y esto hace que la iglesia no esté padeciendo con gente desempleada. Hay gente que no tenga trabajo, hermanos, que quiera trabajar o necesite trabajar y no tenga trabajo. ¿Hay alguien aquí? No hay nadie. Porque si hay alguien, ahorita oramos para que Dios le dé un trabajo, buscamos y hacemos petición que si alguien sabe de un trabajo, le dé un trabajo. Pero aquí no hay nadie que no tenga trabajo. Fíjese qué lindo es el Señor. Amén. Y así ha estado la iglesia, casi por general. Son muy pocos. Y los que están desempleados, les está llegando desempleo. Amén. Y los que no han estado empleados, los mismos patrones le han estado mandando cheques. Y a su lado desemplean a este, desemplean al otro, pero a usted no lo han desempleado. ¿Por qué? Porque hasta allá Cristo lleva el timón de su vida económica. Porque usted bendice la casa de Dios. Porque usted bendice al Señor. Sí. Gracias a Dios. Entonces muchas de las veces nos olvidamos que el Señor lleva el timón de nuestra vida. Y vienen los vientos, a las olas a nuestra vida, y nos preocupamos y nos estresamos y sentimos que no podemos más. Esto es cuando se olvida que Cristo debe de llevar el control, el timón de su vida. Esto es cuando se olvida que es el Señor el que debe sostener. Pero si a usted le han venido tormentas y le han venido problemas, pero como dijo nuestro hermano Dorian, usted todavía está aquí de pie. Gloria a Dios, porque era el Señor el que llevaba el control de su vida. Porque muchos de ustedes han enfrentado situaciones que los hombres somos incapaces de enfrentar. Pero con el Señor todo es posible. Dije, con el Señor todo es posible. Y usted ha podido enfrentar esas situaciones, ha podido arreglar las situaciones de su familia, de su matrimonio, de su vida personal, las ha podido solucionar. Y aquí está todavía, amado hermano, ileso, todavía con ganas de seguir adelante. Y esto quiere decir que el Señor ha tomado el timón de su vida. Él tiene el timón de su vida. Usted tuvo fe en medio de la tormenta. Usted no se angustió en la tormenta, usted no se afligió en la tormenta. Usted estuvo firme en medio de la tormenta, porque el que lo sostenía era Dios. Aleluya. Dice, ¿será que estamos queriendo manejar nosotros nuestra vida? Cuando esto sucede, cuando nos olvidamos que Dios puede llevar el timón de nuestra vida, cuando viene esta serie de problemas, entonces podemos preguntar esto: ¿será que estamos queriendo manejar nosotros nuestra barca? Cuando las angustias vienen, cuando los vientos vienen y nos preocupan,
cuando naufragamos en la vida, será porque estamos manejando nosotros o queriendo manejar el timón de nuestra vida. ¿Será que nos hemos olvidado de que Él es nuestro capitán? Cuando los creyentes, cuando los hijos de Dios, cuando los que debemos de darle al Señor el timón de nuestra vida, pasamos por estas situaciones difíciles y que realmente nos agobian, nos entristecen, nos desaniman, nos hacen abortar la misión, la situación. Entonces, ¿será que nos hemos olvidado de que Él es nuestro capitán? Porque a veces los cristianos se olvidan de que el Señor es su capitán y quieren tomar ellos el propio control de sus vidas. Se les olvidó que en medio de esta pandemia Cristo era nuestro capitán. Sí, muchos se enfermaron allí en medio de esa pandemia, pero Cristo era el capitán, era el que estaba ahí en la cabecera de su cama. Él era el que estaba ahí en su vida. Él era el que estaba guardándolo. Él era el que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es el capitán de su vida. Él va a estar ahí para tomar el control de su vida. Y ahora ya pasó, ya estamos aquí, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que tomó el control. Él debilitó la pandemia en nuestras vidas. Sí, en este caso vamos a permitir que sea Dios quien marque el rumbo y nos vamos a dejar gobernar por el timón de Dios. ¿Qué les parece? Si usamos este estudio que estamos mirando para que Dios tome el rumbo, que el Dios sea el que dirija y que el Señor sea el que toma el timón de nuestra vida. ¿Qué le parece si lo afirmamos? ¿Qué le parece si había algunas cosas que no le habíamos dejado al Señor controlar, al Señor dirigir, al Señor que tomara esa parte de nuestra vida? ¿Qué le parece si hoy las cedemos, hermanos, y se las damos a Dios? No hay nada mejor que dejarle a Él el timón, sabiendo que Él está en control de todo. Mejor dejarle a Dios el timón, porque Él tiene control de todo. Él tiene control de esta situación. Todo lo que está pasando en este mundo, en la tierra, Dios no está ignorante de eso. Dios tiene el control de lo que está pasando. Dios tiene el control del gobierno de esta nación. Dios sabe lo que va a pasar. Dios ya tiene delineado lo que va a pasar. Los noticieros pueden anunciar la verdad o pueden anunciar mentira. Pueden anunciar lo que está pasando, pueden decir lo que no está pasando. Pueden tratar de manipular lo que está pasando, la situación, las elecciones. Pero Dios ya tiene delineado lo que va a pasar, y lo que va a terminar pasando es lo que Dios ya tiene determinado, porque es Dios el que tiene el control. Desde un principio, desde que Dios creó al hombre en el huerto del Edén, Dios ha tenido control del hombre. Dios ha controlado la vida del hombre. Dios ha controlado la vida de la humanidad. Aunque el hombre, amado hermano, elija no servir a Dios de cualquier forma, Dios sigue tomando el control de este mundo. Ese es el control general, porque el mundo le pertenece a Dios. De Él es la tierra, su plenitud, del mundo y los que en Él habitan. Esto le pertenece a Dios, y Dios controla esto. Dios controla todos los movimientos de este mundo. El hombre, con su actitud, con su pecado, no va a poder cambiar los planes de Dios. Los planes de Dios ya están escritos, y todo lo que Dios dijo que se va a cumplir, que iba a suceder, se va a cumplir al pie de la letra. Toda la rebelión del hombre no va a cambiar el propósito de Dios. Al contrario, la rebelión, los que no le dan a Dios el timón de su vida y se quieren automanejar, ellos se quieren dirigir, ellos quieren gobernarse, ellos quieren levantar su gobierno, ellos quieren tomar el control de toda la gente, ellos quieren tomar el control del mundo. Ese sistema que se está levantando, pues quiero decirle que sobre ellos reina otro más grande, gobierna otro más grande, y ese es Dios. Y ellos que creen que van a controlar, ellos que creen que van a tomar control, quiero decirle que eso ya está escrito. Ya está escrito que vendría el anticristo, y el anticristo va a tomar control, pero por permiso de Dios. Ya está escrito. Ellos no van a hacer algo que no está controlado. Todo está controlado, y ese tiene un periodo de tiempo. Tiene cuando comienza y cuando termina el control. Y viene el momento donde el Señor viene reinante en la segunda venida, y Él toma este gobierno, Él toma control, Él toma su reino, mi amado hermano, en el periodo del milenio. Amén. Donde Cristo reina. Así es que, hermano, Dios tiene todo en control.
Sabes que para llegar a tu meta tendrás que atravesar grandes tormentas de todo tipo, pasionales, depresivas, morales, económicas. ¿Sabe usted? ¿Sabe que para llegar a donde vamos a llegar hay que pasar tantas cosas? Dios nunca nos prometió una vida espiritual solo de pura felicidad, solo contentos y alegres. No, también hay aflicciones, también vienen tormentas a nuestras vidas. Si vamos a enfrentar todo eso, pero no debemos de preocuparnos si el timón, si el timón de nuestra vida el Señor lo tiene. Si Dios tiene el control y Él sostiene el timón de nuestra vida, usted no se preocupe. Si hay problemas, si vienen depresiones morales, económicas, usted sabe que Dios tiene el timón. Dios va a proveer en cualquier momento. Diariamente tenemos que ir gobernando el timón y debemos tomar determinaciones, decisiones para enderezar nuestra vida. Usted no pretenda que Dios va a tomar el control el timón de su vida si usted no cede a la voluntad, si usted no toma decisiones. Dios no va a tomar, si usted sigue tomando las decisiones de su vida y no le da sus decisiones y no le entrega su voluntad a Dios, Dios no va a poder tomar el timón de la vida suya. Nosotros necesitamos entregarle. Mire lo que dice Mateo 16:24 en una Biblia tradición, lenguaje actual. Mire, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Si quiere ser el discípulo del Señor, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Hay gente que se mueve hay una mezcla. Por una parte hace la voluntad de Dios, pero otra parte hace su propia voluntad. Entonces Jesús dice, si usted quiere ser mi discípulo, la palabra discípulo quiere decir mi seguidor. Si usted me quiere seguir, si usted quiere ir conmigo, si usted quiere andar conmigo, si usted quiere ir a donde yo voy, si quiere terminar donde yo estoy, si usted quiere, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Lo primero que Jesús le pidió a los discípulos que llamó es que dejaran toda su voluntad, todo lo que ellos querían hacer, todos sus planes, todo lo que ellos tenían para ellos, y que le siguieran a él. Cuando Eliseo siguió a Elías, dejó todo, quemó el arado y mató los bueyes y se fue a hacer la voluntad de Dios. Ahora quizás no sea igual que con los discípulos, no sea igual que en los tiempos de Eliseo, pero en el área espiritual, en nuestras decisiones, determinaciones, tenemos que dejar muchas cosas, hermanos, muchos afanes de nuestra vida, muchas ocupaciones de nuestra vida. Es más, tenemos que dejar todo aquello que estorba nuestro servicio a Dios para servir a Dios en plenitud, para poder seguir a Dios, para poder ser seguidores de Cristo. Hay que dejar todo aquello que nos estorba para servir a Dios, y eso cuesta. Ellos dejaron todo lo que les estorbaba para servir a Dios y se fueron a servirle. Usted y yo debemos de dejar todo. Hay todavía cosas que nos estorban para servir a Dios. Si no hubiera, la iglesia aquí estuviera llena ahora. El viernes estuviéramos todos, el domingo también estuviéramos todos, pero muchos no vienen porque tienen cosas que les estorban para servir a Dios. No están dispuestos a dejar todo lo que les estorba. Cuando refiere a todo, no es todo en total, pero sí todo lo que te estorba para servir a Dios. No están dispuestos porque tienen su programa también. El hombre también tiene su plan. Pero para que nosotros podamos cumplir los planes de Dios, tenemos que dejar cosas que nos estorban para servir a Dios. Así es que dice, si usted quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo le digo. La palabra cargar su cruz, tiene que estar dispuesto a padecer, a tener sufrimientos, a tener angustias, a dejar cosas. Jesús dejó su hogar, dejó su casa, Jesús dejó todo.
Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él lo dio todo. Él dio su cuerpo. Él entregó el Espíritu. Amén. Lo dio todo. Se quedó sin nada. Pero el Señor lo recompensó, porque Él le dio el timón de su vida a Dios, a su Padre Celestial. Y su Padre Celestial lo libró de la muerte. Él lo sacó de donde se encontraba, porque Él le entregó el timón de su vida. No importa cuál sea la tormenta, no importa cuál sea el padecimiento, no importa cuál sea la cruz que usted va a cargar para seguir al Señor, no importa. Es el Señor el que le va a dar la recompensa. Es el Señor el que lo va a sacar de esa situación. Es el Señor el que le va a dar la victoria a usted. Es el Señor. Sí. La lengua es un timón. Estamos hablando quién tiene el timón o quién sostiene el timón de tu vida. Entonces, si la lengua sostiene el timón de tu vida, nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, la lengua es un timón que tiene que tener control. Y para que ese timón tenga control, nosotros debemos de entregarle a Dios nuestra boca y nuestra lengua. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras de sabiduría, sean palabras de amor, sean palabras donde muestre que el que toma el timón de lo que hablamos, de lo que nuestra lengua habla, sea de parte de Dios. Acuérdese, es un timón. Y si usted le entrega el timón a su naturaleza, el timón de su lengua a su naturaleza, va a haber muchas cosas malas ahí. Pero si usted le entrega el timón de su lengua a Dios, van a salir muchas cosas buenas de ahí. La forma en que cada uno habla enseña quién tiene el timón de su vida. Tu forma de expresarte muestra quién tiene el timón de tu lengua. Nuestra lengua es el timón de nuestra vida y no podemos llegar a un buen destino si no la usamos bien. La lengua es un miembro muy, pero muy poderoso, que puede matar o puede vivificar. Puede dar muerte o puede dar vida. Puede dar bendición o puede dar maldición. Esto basado en quién tiene el timón de la lengua. ¿Quién tiene el timón de tu boca? Si usted habla palabras de vida, usted dará vida. Pero si habla palabras de muerte, usted dará muerte. Si habla palabra de bendición y no de maldición, de su boca saldrá un milagro. De su boca saldrá una bendición para alguien. Ya sea que hable a alguien o se hable a usted mismo. Hay gente que a veces se habla a sí misma. Y usted va a recibir de lo que usted se dice basado en quien tiene el timón de su lengua. Sí. Así es que nuestra lengua es el timón de nuestra vida y no podemos llegar a un buen destino si no la usamos bien. Diga que está a su lado, usa bien tu lengua. Usa bien tu boca. Aquí y en China, aquí donde quiera que usted esté y donde quiera que ande. No es solo hablar bonito en la iglesia y hablar allá afuera, hablar de los hermanos, hablar del pastor. Porque acuérdese, usted puede despedir maldición de su boca a la vida de otros, pero solamente van a ser maldecidos aquellos que no tienen la bendición y la promesa de Dios. Si usted le habla maldición a un siervo de Dios, esa maldición se le va a regresar a usted. Acuérdese, el Señor le dijo a Abraham: al que te bendiga lo bendigo, y al que te maldiga lo voy a maldecir.
Por eso tengamos mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca en contra de un hermano, de un cristiano, de un líder, de un ministro o de un pastor. Porque si ese hombre es un verdadero siervo de Dios y tiene las promesas de Dios, cuando usted quiera maldecir a un pastor o a un siervo de Dios, esa maldición se le va a regresar a usted. Yo he visto gente que de repente se levantan en rebelión por la palabra que yo doy. Me doy cuenta que andan hablando mal allá, y después le miro la maldición que les llega por la rebelión y se amargan. Se amargan. Y se quieren morir. Y se angustian. Porque quieren maldecir a aquel que Dios le prometió que al que le maldiga, lo va a maldecir. Por eso, si va a usar la boca para maldecir, mire a quién va a maldecir, para que esa maldición no se le vaya a tornar a usted. Maldiga a un incircunciso, maldiga a un pecador, maldiga a uno que no tiene promesa de Dios. Porque si no, todo eso se le va a devolver a usted. Si usted maldice a una hermana que sirve a Dios verdaderamente, si con su boca maldice a un varón que sirve a Dios verdaderamente, tenga cuidado con esa maldición que usted soltó para él con mala intención, porque eso se va a regresar. Tarde que temprano, hermanos. Tarde que temprano. Se lo testifico así. Yo he visto morir gente que maldicieron mi ministerio. Sí. Yo he visto fracasar gente que maldicieron este ministerio, porque creen que solo pueden maldecir sin tener el cuidado de maldecir. Por eso, cuidado, denle un buen uso a su boca. Úsela bien. Úsela bien. Sí. Santiago 3 al 6 dice: he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todos sus cuerpos. Oiga, ponemos control a los caballos para que nos obedezcan. Amén. Y así dirigir todo su cuerpo. Mirar también las naves, aunque tengan grandes y aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Por donde las gobiernan quiere. Entonces, esas naves muy grandes son golpeadas con vientos fuertes. Hay un timón pequeño, el cual el que gobierna ese timón, ese la lleva esas naves grandes por donde él quiere. Sí. Mire lo que sigue diciendo. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mire lo que es la lengua. La lengua es capaz de encender un fuego, un bosque grande. Aunque es pequeña, pero es jactanciosa, es ambiciosa. Entonces, provoca grandes daños, hermanos. La lengua. Por eso debemos de controlar nuestra forma de hablar, porque la lengua es mala. Y hay que meterle timón. ¿Por qué cree que a los caballos les ponen en la boca, les llaman freno? Y cuando el caballo se pone a risco, hasta la boca le sangra. Porque el caballo, ese freno trae un gancho, hay un pico ahí que cuando lo jalan, le jala la lengua. Le controla la lengua. Es ahí donde está el control. Bueno, a veces nosotros necesitamos freno también. En nuestras palabras, en nuestra lengua. Sigue diciendo: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oiga lo que es la lengua. Un fuego. Es un mundo de maldad. Imagínese hasta dónde llega el mal que se puede albergar en nuestras lenguas, en nuestra boca, en nuestras palabras. Todo lo que puede provocar, que tal forma que se puede hacer un mundo lleno de mal, tan grande así.
las palabras malas. Por eso es muy importante definir quién está gobernando nuestra lengua. ¿Quién tiene el timón de nuestra lengua? Porque una lengua que no tiene Dios el timón es mala, es perversa. Y más cuando es una lengua disfrazada de cristiana, hermanos. Sí. A veces la lengua llega acá, o de cristiano, acá. Un lenguón. La lengua del tamaño de la corbata del varón. La lengua del tamaño del pelo de la hermana. Una lengua que puede llenar un mundo de mal. Dígale que está a tu lado. Controla lo que hablas. Necesitamos dejarle al Señor el timón. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire cuál es el destino de un hombre, una mujer, o un hermano o una hermana chismoso, hablador o habladora. Va a terminar inflamándose la lengua en el infierno. Pero cuando estaba allí en la iglesia, cuando salía del culto, a todos los hermanos los marcaba. Comía hermano, cenaba hermano. Cuidado con la lengua. Cuidado con la lengua. Tengo una reflexión. Un hombre cuenta que un día acompañaba a un médico en su visita a los pacientes que tenía internados en el hospital, y le llamó profundamente la atención las dos preguntas que de manera repetitiva, casi automática, les hacía a cada uno de los enfermos o de sus pacientes. La primera era: ¿cómo está y cómo se siente hoy? ¿Te fijas? Sí, a ustedes que han estado al hospital, ¿cómo llega el médico? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Muy usual. La segunda era: ¿cómo está su lengua? ¿Puede mostrármela? A ver la lengua. Acá te pusieron un palillo en la lengua. A ver la lengua. Sí. Como que no estaba convencido. Yo creo que el paciente, cuando le, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, no sé, peor, más o menos, ya mucho mejor. Pues esas tres respuestas. Pero el paciente no se convence, el doctor no se convence por esas respuestas, porque su diagnóstico no está en la sensación que está sintiendo al momento. Sí, él habla por lo que siente, pero no, esa no es su verdadero diagnóstico de su salud. Nosotros a veces hablamos lo que sentimos, pero esa no es nuestra salud. La salud de nosotros debe ser una salud espiritual. Hay gente que se siente bien y qué bonito habla, pero cuando se siente mal, qué mal habla. Se siente bien y anda dándole palabra a todos. Ungido, ungida, hasta tiembla. Pero se siente mal y anda hablando mal de todos, porque su respuesta es basada en sus sensaciones, en cómo se siente. Pero el médico, que es Cristo, no se queda con la primera respuesta. Él dice: voy a lo más profundo. El doctor dice: no me llena que tú me digas que estás más o menos, porque hay gente que les gusta estar enfermos aunque ya estén sanos. Y el doctor, aunque lo ve que ya va sanando, él tiene el diagnóstico, él sigue diciendo: todavía estoy malo, todavía me siento mal.
Ya me duele aquí, me duele allá, me duele más acá. Sí. El médico no se conforma, el médico dice, voy a entrar a algo más profundo. Y le dice, ¿cómo está su lengua? ¿Puedo mirársela? El hombre exclama, ¿por qué esa pregunta? O sea, la última pregunta. Ese es el hombre que va acompañando al doctor. La explicación científica que su amigo le brindó, o sea, el médico sacó en claro que efectivamente del estado de la lengua de una persona puede detectar un sinfín de problemas, puede sacarse muchas conclusiones importantes y en suma todo lo necesario para elaborar excelente diagnóstico. Así es que el Señor le va a preguntar a usted, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, Señor. Sí, pero anoche te aventaste un pleitazo con tu esposa. Anoche te aventaste un pleito con tu esposo. Anoche tu esposo quería estar contigo, pero tú dijiste que te dolía la cabeza y no era cierto. Y otro dice, ay, Señor, me siento bien. A ver, saca la lengua. Déjate hago un diagnóstico más profundo a ti. No se descubran, hermanos. Saca la lengua. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien. A ver, saque la lengua. Vamos a un diagnóstico más profundo. Gente que se la pasan afectados mucho tiempo. Y un día de repente llegan como que no pasó nada. A ver, sácame la lengua. A ver, cierto que ya no traes nada. A ver, cierto que ya no se está pasando nada. A ver si todavía traes la amargura ahí metida. Bien. Quiere borrar el diagnóstico con una sonrisa. Muy bien. Saca la lengua. Porque de ahí te voy a sacar el verdadero diagnóstico. No vaya a ser que yo me confunda y te diga, oh, qué bueno que estás bien, ese es tu diagnóstico, y me confunda y mañana otra vez te vuelvas a amargar. He visto muchos hermanitos así. Llegan pero feroces aquí a la iglesia, enojados, y así duran meses, semanas, días, y de repente traen. A ver, saca la lengua. Qué bonita anécdota, hermanos. Cuando usted ve a su esposo ahí, me dice, ¿cómo te sientes? Me dice que diga, bien. A ver, sácame la lengua, sin vergüenza. También a la esposa, para que se rieron. Acuérdese que los médicos de revisar la lengua, ellos sacan un diagnóstico más avanzado que lo que usted le pueda decir. Por eso es que lo primero que dice, a ver la lengua, y luego a ver palillo, le pone palillo, pero tranquilo, no se vaya. Pero le están viendo ahí, a ver. Sí. Ahora, ¿qué sucedería si yo le agregaré a esa pregunta, ¿cómo está su lengua? ¿Cómo es el timón de su barco? ¿Cómo está? ¿Cómo es el timón de su barco? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mire, ¿sabe usted? Con la lengua puede matar a alguien, pero con la lengua puede darle vida a alguien también. Con la lengua usted puede matar el destino de sus hijos. Si usted le acostumbra a decir a los hijos, hey, tú no eres un inservible, no sirves para nada, le estás matando su destino, le estás arruinando. Si usted dice, no vas a poder, estás matando sus ilusiones. ¿Para qué haces eso? Vas a fracasar, no, nada te sale bien. Si el esposo por ahí quiere poner una chapa de la puerta y nunca ha puesto una y no sabe hacer eso, no le diga, ¿para qué lo vas a hacer? La vas a echar a perder, déjalo ahí, déjelo que le luche.
No le mate su ilusión. Él quiere ser contratista el día de mañana y empieza poniendo una chapita en la puerta. Sí. Se cuenta la anécdota que un sacerdote le dijo a un sacristán: te voy a dar cierto tiempo para que, no sabía leer el sacristán, le dijo: te voy a dar cierto tiempo para que lea, para que aprendas a leer, y si no te voy a quitar el trabajo. Y que él decidió renunciar. Antes de aprender a leer, dijo: yo no voy a aprender a leer, yo mejor renuncio. Y se fue y empezó a vender dulces y cositas así en la calle. Después ese hombre compró un local, después compró otro local y otro local. Después era una tienda grande, una empresa grande de muchas líneas de tiendas. Era millonario este hombre. Y un día este hombre, pues él firmaba con la marca, con la huella, con las huellas de su dedo. Y este hombre dice que se le acercó otra persona y le dijo: ¿por qué marcas con la huella de tu mano? Dijo: es que yo no sé leer ni escribir. No sabes leer ni escribir y eres millonario. Imagínate si pudieras leer y escribir, que no fueras. Pues si pudiera leer y escribir, siguiera siendo sacristán. Porque a él lo iban a dejar trabajando si aprendía a leer y escribir, pero como no quiso aprender a leer y escribir, se fue a vender dulces. Y eso hizo que levantara una línea de tiendas muy grandes. Sí. Es que, mis amados hermanos, a veces nosotros podemos marcarle el destino a alguien, marcarle la vida a alguien y reducirlo y pedirle cosas donde esas cosas no le van a traer a él su futuro. A veces nosotros cortamos a nuestros hijos. Sí. La lengua es un arma de doble filo que podría causarnos grandes problemas si no la sabemos usar, y no podemos echar y nos podemos echar a perder mucho más que una conversación. Y podemos echar a perder mucho más que una conversación. Así es de mala, amados hermanos, la mala administración de nuestra lengua. Se puede echar a perder mucho más que una conversación. Se puede echar a perder tanto que aquí menciona el escritor Santiago, que puede llenar un mundo de maldad. Una misma lengua podría bendecir a Dios y contradictoriamente maldecir a una persona. Lamentablemente, una misma lengua, todo lo que tiene que hacer. Dígale que está a su lado: no se te olvide controlar tu lengua. Quien lleva el gobierno, quien tiene el control, quien lleva el timón de esa lengua, van a ser los frutos de lo que esa lengua va a hablar. Si Cristo tiene el timón de su lengua, de su boca, pues aprendamos a orar al Señor y decirle: Señor, toma mis labios, usa mis labios, usa mi garganta, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de bendición, que sea una palabra de fortaleza para mi familia, para mi casa, para mis hijos. Señor, toma el timón de mi lengua, que lo que yo hable bendiga, que lo que yo me diga me bendiga a mí también. Sí, aprendamos, amados hermanos, porque a veces queremos tener todo sujetado, todo viene bien ordenado, venimos bien vestidos, bien arreglados, conocemos la Biblia, pero no tenemos control en nuestra forma de hablar. Hay gente que sabe hacer las cosas muy bien, tiene conocimiento de la palabra, pero no ha domado su lengua. No le ha entregado a Dios el timón de su vida. La Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua. Mire lo que dice Santiago 3, 7, 10. Ningún hombre por su propia voluntad puede domar la lengua. Nosotros necesitamos entregarle a Dios el timón de nuestra lengua para que esa lengua pueda ser domada. Mi temor cuando yo me convertí al Señor, yo era una persona que no podía hablar sin malas palabras. Mal hablado, esas personas vulgares, grosero para hablar era yo. Y mi miedo cuando yo vine a conocer al Señor era no poder domar mi lengua, no poder dejar hablar esas malas palabras. Ese era mi miedo, que cuando estuviera con los amigos ahí, con la gente ahí que no conocía a Dios, yo cayera otra vez y empezara. Porque cuando uno se convierte al Señor, uno quiere hacerlo bien con el Señor.
Y yo sabía que hablar esas malas palabras y ser cristiano no era correcto. Pero para mi sorpresa, que cuando yo me convertí al Señor, esas palabras no fluyeron más de mi boca. Así como Dios quita el vicio del cigarro, el vicio del alcohol, el vicio de cualquier droga, así el Señor quitó de mí, de mis labios, de mi boca, las malas palabras, hermano. Y yo me sorprendí porque no fue mi esfuerzo, sino fue Dios el que tomó el timón de mi boca. Y ahora el Señor ha tomado el timón de mi lengua, y ahora Dios usa esta lengua para venir aquí y predicarle a usted y hablarle palabra de bendición, y no para estar hablando maldiciones. Entonces sabemos que la Biblia dice que ningún hombre puede controlar su lengua. Y si yo se lo digo a usted, que el único que controló mi lengua fue el Señor. Y cada uno de ustedes, el único que les cambió la vida, controló su lengua, es el Señor. Y si todavía hay áreas de su lengua suelta que no le ha entregado a Dios el timón, déselo a Dios. Ore al Señor y dígale: Señor, si todavía se le sale lo chismoso por ahí, dígale al Señor. Sí, si no se aguanta, dígale al Señor. Toma el control. Dice Santiago 3, 7, 10, siguiendo lo que habíamos leído anteriormente. Dice: porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Mire, todo eso ha sido domado. La serpiente, todo se ha domesticado, todo. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Mire, qué tremendo. Las serpientes, los animales, los peces no piensan, no tienen razonamiento, no tienen entendimiento, pero sin embargo ellos pueden domarse. Usted y yo tenemos entendimiento, razonamiento, tenemos el temor de Dios, y a veces no se puede domar. El hombre que no tiene a Dios no puede domar, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Por eso hay que convertirnos bien al Señor y darle al Señor el control de nuestra lengua, hermanos. Porque a veces hay gente dentro de la iglesia que es un mal, tienen un mal que no pueden ser refrenado. ¿Cuál es ese mal? Lengua. Sí. Yo he predicado muchas veces cuando el Señor dice: quietos, cállense, enmudezcan. Yo le he dado consejo a personas y le he dicho: usted quiere tener una victoria, aprenda a callar. La gente más derrotada y más fracasada y más amargada es aquella que no sabe callarse cuando las tormentas le llegan. Jesús tuvo la victoria Jesús tuvo una victoria grande. ¿Sabe por qué? Porque dice Isaías que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y eso es lo que le dio la victoria. Solo abrió su boca no para maldecirlos, sino para bendecirlos, hermanos. Y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para decir que estaba terminada la salvación, dijo: consumado es, hecho está, ya tienen la salvación. Y Jesús no terminó amargado, porque Jesús calló cuando tenía que callar. Y Jesús bendijo cuando tenía que bendecir. Cuando tú vayas a maldecir, cállate. Cuando vayas a hablar mal de un hermano, cállate. Cuando tengas el impulso de hablar mal de una hermana o de un líder o de alguien de tu familia, cállate. Porque cuando tú estés mal y te esté yendo mal y hables, vas a maldecir con tu boca. Dile al Señor: Señor, cierra mi boca, pon un timón en mi boca, cállame, enmudéceme, porque no quiero maldecir a mis hijos, no quiero maldecir a mi familia, no quiero maldecir a mi esposa, no quiero maldecir a mi esposo, no quiero maldecir la iglesia, no quiero maldecir a mi pastor. Cállame, Señor, enmudéceme. Y cuando usted se sienta bien y sienta gozo, dígale: Señor, ahora sí hazme hablar. Cuando usted se siente en paz en medio de la tormenta, dígale: Señor, hazme hablar, porque voy a bendecir. Yo bendigo mi casa en medio de esta crisis. Yo bendigo mi familia en medio de esta crisis. Mis hijos los bendigo en medio de esta crisis.
Yo bendigo la iglesia en medio de estas crisis. Bendigo a mi pastor en medio de estas crisis. Bendiciones. Sí. Pero eso cuando tenga que callar, cuando se sienta airado, cuando se sienta enojado, cuando se sienta amargado, cállese. Cuando el patrimonio, los problemas crezca, cuando la discusión crezca y se vaya calentando los ánimos, cállense. No hablen, porque se van a maldecir. Le va a decir: maldigo el día que te conocí, maldigo el día que me casé contigo. Vas a maldecir tu matrimonio, tu casa. Cállese mejor. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Si la persona no ha doblegado y no ha dominado y no ha entregado su vida, el timón de su vida a Dios, es peligrosa, es mortal. Es mortal con su lengua. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fíjese, cuando usted maldice la vida de un hombre, está maldiciendo a un hombre que está hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, está maldiciendo a Dios. Por eso es que a veces las maldiciones retornan, porque Dios sale a la defensa de aquellos que son su imagen. Con ella bendecimos a Dios, y esa parte: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Dígale que está a su lado: hermana, hermano, el que está, sea hermano o hermana, dígale: esto no debe de ser así. Cuidado. Bendigamos a las personas como bendecimos a Dios, porque por nuestra palabra seremos juzgados, hermanos. A veces estamos aquí alabando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, y cuando salemos, maldecimos por todas partes. Y sigue diciendo el contexto que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Un árbol que da frutos dulces no puede dar frutos amargos. ¿Sí? Nuestra lengua, tan pequeña en nuestro ser, es como un timón que sirve para dirigir algo tan grande como un barco o un avión. Sin embargo, es lo suficiente poderosa para conducir a nuestra vida. Lengua. Por eso, para que nuestra vida sea bien conducida, bien dirigida, tenemos que entregarle el timón de nuestra lengua a Dios, para que seamos bien dirigidos. Dice así que el uso que le demos determina nuestro destino. El uso que le demos a la lengua. Todos nos hemos metido en problemas por culpa de la boca. Todos. ¿Usted no se ha metido en problemas por culpa de la boca? Termina diciendo: por bocón. Y otros dicen: más fuerte, esto me pasó por hocicón. ¿Verdad? Por bocón, por bocona. Oh, sí, así quieres, así dijiste, así como lo dijiste, lo quieres. Sí, así lo quiero. Y ya después, cuando lo recibe, se arrepiente y dice: por bocona, por bocón. Por eso, contrólela, désela a Dios. Dígale: Señor, cuando yo quiera hablar lo que no debo de hablar, Señor, toma el timón de mi vida. Todos nos hemos metido en problemas. Mire, primera de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hable engaño. ¿Cuántos quieren ver? Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Hay gente que empieza a hablar mal, y los días le empiezan a venir malos. Y más mal hablas, más mal. ¿Sí? Hay gente, y la gente dice: ¿por qué me viene tanto mal a mí si yo sirvo a Dios? Porque hablas mal.
Con la misma lengua bendices a Dios y con la misma lengua maldices a tus hermanos. No paras de hablar de tus hermanos. Pero ¿por qué nos está yendo tan mal a nosotros? Tan buenos que somos, sí, pero tan habladores. Hermanos, aquí está escrito. Sí, mire, el Señor dirige los pasos del hombre. Nadie conoce su... no, perdón, ya me pasé. Dice primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Aleluya. De mal. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Porque hay gente que a veces no le va bien. ¿Se ha preguntado por qué no le va bien? Señor, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? Refrena tu lengua. Sí. Busca el diagnóstico. Dígale, saca la lengua, a ver. ¿Cómo está tu lengua? A ver, déjame verla. Refrénala para que puedas ver días buenos. Este año 2020, no miré ni un día bueno en mi vida. Pues sí, pues ningún día del año 2020 se cayó. La refrenó. Dese cuenta, y a los habladores seguidamente les va mal. Examínese. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Listo. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Listo lo que está hablando. Porque a veces la maldad, la maldición vino porque a veces habla mal, no refrena su lengua contra sus hermanos, contra los siervos, las siervas de Dios. Y le vinieron días malos. Espero no haya hablado de mí y hoy la esté pasando mal. Luego sale brilla la rebelión. Ya le están llegando días malos. No se cayó la boca. Deja que Dios tome el control de tu vida. Dígale que está a su lado. Deja que Dios tome el control de tu vida. Ya voy a cerrar con esto. Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige los pasos del hombre, nadie conoce su propio destino. Es Dios que sabe en qué vamos a terminar, dónde vamos a terminar. Es Dios el que dirige. Así es que, mi amado hermano, si queremos terminar en el destino que Dios conoce para nosotros, vamos a darle el timón de nuestra vida a Dios. Todas las mañanas cuando te levantes tienes que tomar una decisión. Todas las mañanas, ¿quién va a estar a cargo de tu vida? ¿Quién va a tener el control de tu vida? ¿Quién va a tomar la decisión de tu vida? Cada mañana hay que hacer estas preguntas y decirnos: Señor, en este día, ¿quién va a hacerse cargo de mi vida? Que usted diga: Señor, ¿quién va a tener el control de mi vida? Que usted diga: ¿quién va a tomar la decisión de mi vida? Y luego responde usted mismo: ¿yo o Dios? ¿Quién? Porque ahí lo va a decidir. Ahí lo va a determinar. Porque todo lo que le pasa en el día está basado en quien tomó el control de su vida, quien tomó la dirección de su vida, a quien usted se la entregó. Por eso es muy importante levantarnos en la mañana y decirle: Señor,
Te entrego mi vida, Señor, te ofrezco mi vida, Señor, dirige mi vida, guía mi vida en este día, que este día, Señor, yo vaya en tu presencia, Señor, tú prometiste estar conmigo donde quiera que yo vaya, Señor, cumple lo que has prometido a través de tu palabra, Señor, que seas tú el que dirige, que seas tú el que guía, que seas tú el que me guarda, que seas tú el que me defiende, que seas tú, Señor, el que maneja mis manos, el que controla mi lengua, el que controla mis pasos, que seas tú, Señor, el que gobierna toda mi vida totalmente. Bonito, todas las mañanas entregarle al Señor el timón de nuestras vidas. Sí. Cuando alguien cuando eliges hacerte el administrador de tu propia vida, causas conflictos, confusión y estrés en tu propia vida. Cuando usted quiere ser su propio administrador y su dirigente, va a terminar fallando. Va a terminar estresado, confundido. Sí. El problema es que por lo general queremos ser el gerente de nuestra propia vida, por lo que no estamos de acuerdo con Dios. Cuando usted puede ser el propio gerente de su vida, el propio dirigente de su vida, pues eso lo pone en desacuerdo con el Señor. Creemos que sabemos lo que es mejor. Y por eso queremos controlar, creemos que sabemos lo que nos conviene. Creemos que sabemos lo que necesitamos. Y terminamos fallando. Mire lo que dice Proverbios 16, 25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. El hombre dice: está bien, creo que esto es correcto. Creo que esto es lo que me conviene. Se mira bien, parece correcto, parece perfecto, pero eso es lo que el hombre decide. Por eso hay caminos que parecen derechos al hombre. ¿Se ve recto? Sí, pero eso es lo que a ti te parece. Pero a lo que Dios le parece no es así. Por eso dice: pero su fin es camino de muerte. Por eso el hombre, cuando vive en esta vida y no toma en cuenta a Dios, y Dios no dirige, no es el timón de su vida, terminan en el infierno. Porque ellos ven los caminos como derechos. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Ellos creen que están gobernando correctamente. Ellos creen que están tomando la decisión correcta. Ellos creen que esa forma de gobierno es correcto. Pero lo que no saben que para ellos es un camino derecho, pero el final de ellos va a ser camino de muerte y van rumbo al infierno. Eso es lo que el hombre debe de saber. La razón por la que estás bajo mucho estrés es que luchas constantemente contra Dios en tu mente. Yo sé que Dios dice que haga esto, pero yo quiero hacerlo, pero yo quiero hacer esto otro. Luchas con Dios, peleas con Dios, cambias la versión de Dios. Tu vida no se ve muy bonita cuando estás tratando de manejar a Dios. No se va a ver bonita. No es la mejor vida. No traten de hay gente que trata de manejar a Dios. Es que era de parte de Dios. Dios ni siquiera está involucrado en el asunto. Este trabajo vino de parte de Dios. El trabajo que no vas a venir ni el domingo, ni el viernes, ni el miércoles. De parte de Dios. Un trabajo, y a veces se llega de parte de Dios, pero tú lo cambias a la parte tuya. Y Dios te empieza a bendecir, pero tú empiezas a agarrar la bendición de Dios como un estorbo para no estar en la iglesia. Cuando no tenías, aquí estabas, y ahora que tienes el trabajo, ya no vienes porque ahora tienes trabajo. Cuando no venía porque no tenía, y cuando ahora que no viene, que tiene, no viene porque tiene mucho. Y ese es el problema, que nos metemos a veces a contradecirle a Dios. Tu vida no se ve muy bonita cuando estás tratando de manejar a Dios. Solo tiene que dejar a Dios ser Dios y hacer de Jesús el general de tu vida. Eso es todo. Deja a Dios ser Dios. Pónganse de pie. Entrega total a Dios, o entréguele el timón completamente a Dios. Los dolores de tu pasado
tus penas, tus costumbres, tus problemas, tus temores, tus complejos, entrégaselos a Dios. Una vez más, entrégale a Dios tus penas, tus costumbres, tus problemas, tus temores, tus complejos. Entrégaselos, déselos a Dios. Pon al Señor en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas. Deje al Señor ser el conductor de su vida. Suelta las riendas. Estando Él al timón, las amenazas se tornan en oportunidades para vivir una fe madura, dinámica y enriquecida. ¿Cuándo? Cuando tú, mi amado hermano, le entregas el timón de tu vida a Dios. Dios es el capitán de nuestra vida que guía bajo sus principios. Él es. ¿Quieres dejarle al Señor ser el capitán de tu vida? Pues entonces Él va a gobernar bajo los principios de Él. Él no te va a decir qué quieres hacer, Él te va a decir: esto es lo que tú tienes que hacer. Un gobernante, un líder, no va a preguntar qué es lo que quieren que él haga. Él él sabe lo que tiene que hacer. Él dice lo que se tiene que hacer. Dios es nuestro capitán, amados hermanos. Él sabe lo que tiene que hacer. Dios es el capitán de nuestra vida que guía bajo sus principios. Jesús quiere ayudarnos a agarrar el timón de nuestra vida y conducirnos por el camino de su seguimiento. Sí, esa es la mejor forma. Decida soltar el timón. Dígale que está solo. Decide soltar el timón. Dáselo a Dios. Hay otra anécdota que quiero contar antes de despedirles. Se relata la historia de un barco muy grande que iba rumbo a unos peñascos, a unas piedras, a unas rocas. Iba rumbo a esa dirección a estrellarse directamente hacia allá, y toda la tripulación pues estaba visualizando, y todos estaban angustiados, nerviosos, gritando, afligidos. Dice que uno de los tripulantes, él tomó la decisión de ir al lugar donde estaba el capitán, el que arrendaba, el marinero, el que iba dirigiendo el timón de ese barco. Y dice que cuando entró al lugar donde estaba el marinero que iba dirigiendo el barco, el dirigente del barco, y que tenía el timón en sus manos, y dice que cuando entró al cuarto donde él estaba, dice que este hombre iba girando el timón. Amén. Y dice que cuando volteó y vio a la persona que vino a mirar al que dirigía el barco, dice que el que dirigía el barco le soltó una sonrisa y que se rió con él. Y dice que el tripulante, se regresó y le dijo a todas las personas que estaban en el barco: no se angustien, no estén tristes, no se aflijan, no griten. El dirigente del barco está contento y él está feliz, y eso quiere decir que todo está bien. Y se calmó. Amén. Todo el ruido, porque él le mostró con su risa que todo estaba en control. Cuando usted esté en problemas, esté en aflicciones, esté en confusiones y vea que su vida se va a estrellar contra una roca, voltea a Jesucristo el marinero y Él te va a mirar con una sonrisa. Y eso te va a traer paz a tu corazón, a tu vida. A veces nos angustiamos y nos afligimos tanto y no encontramos solución a la situación porque no volteamos a ver al marinero, aquel que nos está sonriendo. En este tiempo de pandemia la gente anda afligida, anda angustiada, pero muchos están angustiados, están afligidos sin ninguna solución y siguen gritando, siguen con pánico. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, hemos visto a Jesús sonreír en medio de todo lo que está pasando, y esto Jesús nos ha dado una confianza. Y a través de la sonrisa de Jesús nos está diciendo: tranquilos, todo está bien, no pasa nada. Cuando Jesús iba rumbo a la cruz del Calvario y María y las mujeres de Jerusalén se acercaron a Él llorando, limpiándole la sangre, las heridas, dice que Jesús les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Como diciéndoles: tranquilas,
No se aflijan, no se angustien de esa manera. Yo estoy bien. ¿Usted ha visto una persona que está grave, que está muy enferma? Y que usted va angustiado y la mira con angustia y afligido. Y la persona dice, estoy bien, me siento bien. Usted siente paz. Pues así es el Señor con nosotros, hermanos. Amén. Si usted está afligido, si está pasando, se siente mal, se siente angustiado, mire al que tiene el timón de nuestra vida en sus manos. Y Él va a estar dirigiendo y Él va a voltear con una sonrisa y va a decir, tranquilos, no nos vamos a estrellar en la roca. Aquí todo va a estar bien. Todo estará bien. ¿Lo cree, hermano? Proverbios 23:34 dice, y será como el que duerme en medio del mar y como el que se acuesta junto al timón. Así será. Miren, relajados. ¿Por qué cree que Jesús estaba dormido ahí en un lado del timón? Porque Jesús sabía en quién estaba el control de su vida. ¿Quién tenía el timón de su vida? Cuando usted le entregue el timón de su vida a Dios, usted va a terminar así como dice Proverbios 23:34. Dice, será como el que duerme. ¿Cómo va a ser? Como el que duerme en medio del mar y como el que se acuesta junto al timón. Sin preocupación. ¿Estamos listos, hermanos, para esto? Gloria a Dios. Espero que usted haya recibido una palabra de parte del Señor y que esto traiga ajustes y arreglos a la vida suya y que usted sea mejor. Este mensaje el Señor nos lo da para que seamos mejores y que confiemos más en Él y que, hermanos, le entreguemos nuestra dirección, nuestro control, que Él gobierne, Él dirija nuestra vida, Él ponga el blanco en nuestra vida. Que Él lo haga. Entréguele el control, entréguele el timón de su vida al Señor. Que sea el Señor el que sostiene el timón de su vida. Mis hermanos que están en vivo, Dios los bendiga, bendiciones. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Usted lo tome en cuenta y que realmente lo ponga por obra en la vida suya y usted será mejor cada día. Cada vez que sea obediente a una palabra que se le dé, usted va a mejorar su vida espiritual y su vida espiritual va a ser mejor delante del Señor.